Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Raúl Jiménez, permíteme presentarte ante quienes aún no te conocen. Eres de Barcelona, ingeniero y arquitecto de software, baterista, ávido lector de cómics, ajedrecista y aficionado a otros tantos juegos de mesa. Y creo que además te encanta el fútbol. Sí. Comenzaste tu carrera profesional con el ActionScript de aquel producto que se llamaba Macromedia Flash y después fue adquirido por Adobe. Y bueno, todos sabemos en qué desembocó toda esa historia. Eres fundador de varios emprendimientos, entre ellos Byte Default, me encanta el nombre, una empresa consultora de frontend que tienes el honor de haber creado. Y además tienes la distinción GDE, Google Developer Expert en Angular, un reconocimiento que ofrece Google a las personas que en este caso ejercen como puente entre la comunidad de desarrollo y el equipo central de Angular. Como te estaba comentando, Raúl, es un honor para mí estar acá conversando después de 2 meses y medio de la última conversación que tuvimos, porque tuve el honor de haber sido entrevistado por ti, así que ahora me toca hacer la viceversa. Vale, Así que gracias por estar acá y haber aceptado la invitación. nada, a ti por invitarme, la verdad que yo encantado de venir. Ya conocía un poquillo el podcast y ya tenía ganas de pasarme por aquí a dar la chapa. ¿Qué quiere decir dar la chapa? Dar la chapa quiere decir como a ser un pesado, ¿vale? Me imaginaba el contexto, pero bueno, quería escucharlo. A ser un pesado. Ya verás que yo hablo mucho, o sea que tranquilo. O sea, vamos, ese es el objetivo fundamental de un podcast posiblemente, así que para eso estamos acá, Vale. para dar un poquito de claridad a algunos temas que las personas no conocen o nada, seguir elaborando sobre el conocimiento ese incremental o algunas pistas que demos que no conocían quienes nos están escuchando. Pues Raúl, vamos a comenzar. ¿Podrías ofrecernos un bosquejo sobre las diferencias claves entre pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas end-to-end testing, pruebas de regresión visual y todo ese largo etcétera de pruebas, pero de una manera sintetizada, resumida, que nos Sí, permitan conocer qué es lo que las distingue unas de otras? bueno, por un lado tendríamos lo que tú decías, ¿no? Lo que son las pruebas de unit testing, que vendría a ser las pruebas que prueban en general el código. No están, no tienen por qué estar probando funcionalidades de la aplicación, sino ni que la aplicación funcione, sino solamente que el código funcione. Es decir, un unit testing clásico que sería bastante correcto, sería probar que una función de ordenación te está devolviendo los ítems ordenados como tú esperas que estarían ordenados, por ejemplo, ¿no? Luego, por otro lado, pues tendríamos lo que serían los test de integración, que serían para probar, por ejemplo, que tu frontend está funcionando correctamente con las APIs a las que se conecta. De esta manera, pues podrías probar vía mocks, moqueando, que se viene, moqueando vendría a ser cogiendo una respuesta del servidor, guardándola de una manera estática para no estar llamando al servidor continuamente y probando esa respuesta contra tu frontend y ver que el frontend reacciona como tiene que reaccionar. La Incluso desventaja de mucho las más pruebas rápido de... durante el tiempo de prueba, porque Claro, claro, no hay que estar haciendo todo el exacto, HTTP, el handshake ese, toda la resolución de exactamente. dominio, etcétera. Claro, la desventaja de las pruebas de integración es que cuando la API se actualiza, tienes que actualizar tus archivos estáticos, con lo cual tienes que asegurarte de que siempre estás en sincronía y bueno, pueden haber pues cositas ahí
que llegado un momento el equipo de backend no ha comunicado correctamente o el equipo de front se ha olvidado de actualizar esas APIs y pueden haber pues problemas con esos tests. Luego, por otro lado, tendríamos los tests, lo que les llaman los end-to-end, que eso ya sí que sería probar de principio a fin, lo que se llama end-to-end, de principio a fin, y vendría a probar que la aplicación en un entorno de pruebas similar a lo que sería un entorno de producción real y en el que se estaría probando ya con pruebas, con test, digamos, o sea, con APIs reales, con datos probablemente falsos porque no estás probando en producción, pero con APIs reales que tienen su tiempo de espera y ahí sí que tendríamos ese problema, ¿no? Que comentabas que como que estás llamando a una API real, los tests son más lentos porque las respuestas del servidor siempre tardan más, etcétera. Luego habría test de regresión visual, también que lo has comentado, pues que vendría a ser comparar mediante screenshots que el mismo layout que tú has maquetado en HTML se ve igual en todos los navegadores y que de una versión que has sacado a otra versión que has sacado no haya, pues el layout no haya cambiado y por lo tanto pues no haya ahí un error, un bug. O pruebas de Yo, regresión auditiva en caso de aplicaciones que estén, ¿sabes? Compliant seguro que hay, completamente con WCAG, la seguro que hay. versión 3 más o algo por el estilo. Yo eso sí que ya no lo he usado. Sí que hemos usado algo de regresión visual, sí que utilizamos. Utilizamos un... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Ostras, a ver si me acuerdo. Utilizamos una librería... No me Estoy acordaré también cómo se tratando de llamaba. recordar. Bueno, Apply Tools es la que Sí. generalmente utilizo hoy en día, pero en aquella época, hace un tiempo, hace unos años, era... A ver, ¿cómo se llamaba? Visual Testing. No creo que la encuentre, porque nosotros utilizábamos esta porque era una versión gratuita, simplificada de lo que hace ApplyTools y tenía su propio framework y tal. No estaba mal, pero era muy, muy lento y no era muy confiable. A veces fallaba. Bueno, Imagínate tú que la que usaba yo lo que me hacía era generarme creo que eran PNG. Y esos sí, PNG entonces empezaba a como los muchachos, los niños chiquitos, las 7 diferencias entre el resultado esperado y claro. el resultado nuevo generado por la herramienta. Sí, sí, No sí. recuerdo ahora el nombre. Bueno, sé que lo tengo por ahí, lo buscaré y te lo pasaré y lo añades a las notas. Era, Ujú. bueno, ya te digo, era como tenía su propio lenguaje de, ¿sabes? De ponerle tipo un poco como un behavioral scripting, ¿sabes lo que quiere decir? El behavioral scripting, que tú escribes tipo Ujú. el comportamiento que quiero que tenga la web, en plan, eh, pues quiero que este div con este ID tenga tanto ancho y arriba y abajo tenga una separación de 24 píxeles por arriba, 24 píxeles por abajo. Lo escribías con un lenguaje más o menos seminatural. No estaba mal, pero ya te digo, muchos problemas y muy, muy lento. Era muy, muy lento. Sobre todo el problema que teníamos era ese. Nos consumía muchísimo tiempo de CI y al final lo acabamos quitando y queremos reemplazarlo por lo que ha sacado Cypress, que han sacado un sistema de regresión visual Bastante robusto. hace no muchas versiones. Todavía no lo hemos implementado porque hay 2 millones de cosas que hacer, ¿no? Lo típico. Pero es una cosa que quiero probar, Y luego, bueno, ya te digo, temas de testing, yo creo que habrá montones porque hay gente que se monta sus propios sistemas para probar cosas muy puntuales. Eh,
y al final, bueno, yo creo que está bien todo lo que podamos probar y nos quite tiempo de trabajo manual, ¿no? De smoke testing, que le llaman, que me hace gracia. El smoke testing es el testing que haces manualmente y pues le llaman el testing Pruebas de de señales humo. de humo. Sí, no sé muy bien de dónde viene el nombre, pero vamos, que todo lo que quita este tiempo de smoke testing y tal, yo Sí. creo que es vital porque consume muchísimo tiempo comprobar que algo que llega a producción funciona perfecto. Que nunca funciona perfecto, pero todo lo perfecto que puede llegar a estar, ¿no? Entonces, Exacto. bueno. A mí me encantó la traducción que le hiciste a end-to-end testing, a pruebas de principio a fin, así que posiblemente no le llamaríamos E2E, sino PAF, Sí, principio a exacto, fin, sí. con ese acrónimo. B2E, ¿no? De Ujú. begin to end o algo así. Ujú. Pero sí, es que es lo que es. O sea, es probar que todo el ciclo funciona correctamente y que el usuario mm, lo que está probando antes ha sido probado por un robot y funciona. Eh, yo creo que en esto del end-to-end, yo creo que hay mucho margen de mejora. eh, pero bueno, ya hablaremos de eso quizá más adelante. Pero yo creo que hay mucho margen de mejora ahí. Creo que va a haber empresas que seguro que se ponen a hacer cosas interesantes con esto, porque yo creo que se puede hacer cosas muy guays con el tema del end-to-end a día de hoy. Pero bueno, ya Y desde tu veremos. perspectiva, ¿cuál es el balance ideal, si era agnóstico a cualquier lenguaje o framework en específico, entre ese testing manual, el smoke testing o como quiera que se le denomine, y el testing ya automatizado que sigue un guión en un producto de Ujú. software? ¿Cómo es que lo Bueno, balanceas? ¿Cómo es que logras que el resultado de ese testing, obviamente no va a ser automatizado en un principio, a no ser ujú, de que hagamos una automatización proactiva demasiado agresiva? ujú. ¿Cómo es que lo logras balancear correctamente? Bueno, a ver, eh, nosotros sí que es verdad que tal y como funcionamos nosotros a día de hoy pues en el proyecto que estamos, sí que es verdad que nosotros eh, hacemos algo de testing proactivo, es decir, voy a testear estas partes porque creo que son necesarias, pero luego los casos más peculiares o que no hubiésemos cubierto, esos cuando ocurren es cuando los añadimos. Respecto al balance, depende de varias cosas. Primero de todo, yo creo que depende del tipo de testing que estés escribiendo. Yo personalmente, Ujú. por ejemplo, no soy muy partidario de unit testing. Ya, de hecho, nosotros teníamos unit tests, los hemos eliminado casi todos, todavía tenemos alguno por ahí, pero mi idea es eliminar todos los unit testing porque en frontend creo que no son demasiado útiles y al final nosotros estamos haciendo prácticamente todo test de integración. Básicamente el 99 o el 95% de nuestros tests son de integración. Los unit testing, ya te digo que los estamos eliminando. Pero si tú en tu empresa, por lo que sea, y te estoy hablando también de UI. Yo entiendo que los unit testing, por ejemplo, en backend son súper necesarios y súper útiles. En UI yo creo que es muy difícil eh, testear con Unit que una aplicación de UI funciona, personalmente. Eh, entonces, eh, partiendo de cómo lo trabajamos nosotros tenemos muy pocos unit. Ponle que ya te digo que mi intención es eliminarlos todos. Y prácticamente todo es test de integración. Y lo que hacemos es eh, probar pues por secciones y componentes. ¿Vale? Entonces por un lado tenemos los test de componentes que testean nuestra librería de componentes. Tenemos la típica librería de componentes visuales que nos hemos creado y cada vez que tú cambias un componente, pues los test de esos componentes se ejecutan.
Y luego, por otro lado, tenemos la aplicación visual que está utilizando esos componentes. Entonces, nuestra aplicación está separada por módulos. Cuando tú cambias un módulo, por ejemplo, la sección de crear un pedido, por decirlo de una manera, se ejecutan solo los tests de crear un pedido. De manera que no gastamos mucho ancho de CI, ¿vale? Porque uno de los problemas que tuvimos es que llegó un momento que teníamos tantos test de integración que el CI tardaba mucho y para colmo era más caro. O sea, más Exacto, hay que tiempo optimizar de... tiempo, costo y ser Correcto, bien selectivo a la hora de correr el test apropiado en función de lo que quieras correcto. cubrir. Entonces lo que hicimos fue separar todos nuestros tests y nuestros tests ahora se ejecutan por módulo. De modo que lo que antes era igual una suite de test entera que tardaba igual 50 minutos en ejecutar todos los tests de la aplicación, ahora tarda, pues si es una sección pequeña, igual en 3, 5 minutos ya se han ejecutado los tests y el CI ya te deja mergear tu pull request, ¿no? Entonces, bueno, el balance, yo creo que el balance, cada uno tiene que hacer un ejercicio de entender su proyecto y las necesidades de su proyecto y decidir, basándose en su proyecto, qué es lo que necesita. Como te digo, yo creo que en backend hay que hacer muchos unit, creo que son súper necesarios en backend. Y personalmente en frontend haría mucho test de integración y mucho test de componente personalizado. Ahora, gracias al trabajo de mucha gente, creo que es muy fácil tú hacerte un componente en Angular standalone y ejecutar solo los tests de ese componente cuando ese componente se ha cambiado solo. Y eso yo creo que antes era muy, muy difícil de hacer y ahora, como te digo, gracias al trabajo de mucha gente, hemos podido llegar a este punto de hilar tan fino como para poder ejecutar 5 tests cuando solo un componente ha cambiado, ¿no? Y yo creo que esa es la forma de proceder para UI. Yo es lo que le recomendaría a todo el mundo. Pero bueno, lo que te digo, al final no creo que haya una forma de hacer las cosas de manera correcta. Creo que hay muchas maneras de hacer las cosas bien y que sobre todo hay que entender tu proyecto. Las necesidades de nuestro proyecto son esas. Exacto. Tenemos muchos módulos muy separados, tenemos muchos componentes y es una aplicación que tiene mucha interacción por parte del usuario. Entonces tenemos que probar muy bien que todos los componentes funcionan bien, que reciben la data que esperan y se muestran como tiene que ser, que envían la data después de una interacción de usuario como debe ser. Entonces, bueno, ya te digo. Mi recomendación sería, si vas a hacer UI, test de componentes, en componentes standalone, probar por módulos, que te va a ahorrar tiempo de CI. Y mucho Tiempo de tiempo. desarrollo Sí, y enfocar esas pruebas en cómo es que el usuario va a percibir el funcionamiento de la aplicación, porque al final, en el lado de UI, obviamente, si uno rompe un código, por ejemplo, en el caso de la función de ordenamiento, si no estás ordenando de la manera correcta, entonces puedes capturar ese problema, esa regresión en el lado de la prueba claro, end-to-end, la prueba de principio a fin. Y exacto. además, a mí me alegra muchísimo de que hayas emitido esa opinión que puede ser un poco controversial, fundamentalmente para las personas que escuchan acerca de ese no unit test Sí. en frontend, para nada. Es decir, en vez de incrementar el coverage, la cobertura de código a un Sí. 70, 80, 90, 99, porque 100 no lo va a ver, no sé que estés haciendo un TDD, Mm. sino unas pruebas proactivas, estas iniciales, antes de que comiences a escribir el código, lo estés haciendo de una manera bastante agresiva. Sí. Pero si se casa uno con el tema de un porcentaje,
y no con cuáles son las unidades críticas, los segmentos o los componentes, las funcionalidades críticas dentro de un componente a cubrir, ahí hay algo que no va a lograr ser encajado y ser cubierto de manera significativa. Sí, No es el número, nosotros, es la calidad de lo que uno está cubriendo. sí, exacto, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos, hacemos coverage con Cypress, con el Istanbul plugin, súper bien, pero no lo utilizamos para tener un número al 100% ni marcado ni nada, sino para saber qué partes se han testeado y qué partes no. Es decir, tú cuando entras en una página, ¿vale? En una ruta, pues esa ruta puede tener ciertas partes que se ocultan o no dependiendo de permisos que tenga ese usuario, ¿vale? Por ejemplo, pues este usuario tiene permisos para ver este data grid, pero no tiene permisos para, por ejemplo, editar el data grid y entonces estos botones ya no los ve. Claro. Ciertos botones de eliminar rows, del data grid, lo que sea. Nosotros, por ejemplo, podemos testear esa página porque el usuario ha entrado, tal, no sé qué. Digamos que con con el Istanbul, con el coverage, podemos ver si hemos hecho pruebas sobre ese data grid, pero también si hemos hecho pruebas de permisos de usuario que pueden eliminar o no. Llegado a ese punto, nosotros podemos decir, ostras, pues si ya hemos probado el data grid, igual el eliminar ahora mismo no es tan necesario. Por ejemplo, tenemos esta otra página que es otro data grid también con permisos y tal, y aquí no hay nada probado. Pues igual nos merece más la pena probar esa parte que no hay nada probada que no estar probando una página que ya hemos probado ciertas partes y ya tenemos, Exactamente. ¿sabes? Entonces, es más por saber. Tú entras en el coverage y lo ves claro. Esta página tiene un 70% de cobertura de código. Ese 30% restante son las partes que te digo de permisos, ciertas cosas que no se ven porque estás entrando con un tipo de usuario u otro. Y luego entras a otra página y te dice 12% probado. Pues oye, lo primero, los rojos, ¿vale? Los Sí. rojos hay que Hay que probarlos. priorizar esa parte que Claro, puede que no esté cubierto de la manera que se necesita para demostrar que la aplicación no vaya a tener ningún fallo en caso de que haya algún exacto. cambio, no solo de uno, sino de otros desarrolladores que estén contribuyendo a esa misma base de código. Claro, claro. Entonces, al final, nosotros priorizamos un poco eso, que esté todo más o menos probado, pero tener el 100%. Yo lo he hecho. Yo, cuando trabajaba con AngularJS, hace ya bastante tiempo, sí que hubo un proyecto que estábamos con el 100% de cobertura con unit testing. Y llegó un momento que dije, pues sigo teniendo bugs. Con un 100% de cobertura de unit testing, pues algo falla. Y ahí entré a Protractor, que es lo que habían en su momento. Y con Protractor es verdad que sí que notamos que nos era más fácil de encontrar bugs. El problema de Protractor es que era lentísimo, daba otros errores de que a veces le faltaba sincronía y cosas de estas. Y daba a veces errores también de, ¿cómo se dice esto? De que intenta clicar en algo y no puede porque, bueno, en fin, Protractor era un mundo. Em, pero sí, ya te digo que yo creo que después de aquel proyecto fue cuando empecé a decir, si el 100% de unit testing no me está arreglando los bugs o no me está detectando todos los bugs, igual los unit testing no me sirven para tanto. ¿Sabes? Exacto, Entonces, esa es una buena manera de entender que de la forma en la que estábamos haciendo la cosa, supuestamente según el libreto, según el guión, no es la que mejor se adapte a las circunstancias, a la situación de tu equipo en específico o del producto que estés desarrollando, como mencionabas anteriormente. sí, y es que al final estamos trabajando con UI, entonces lo que un unit testing te puede detectar es lo que te digo, pues que una ordenación está correcta, pero que luego eso en tal navegador no funcione porque la API cambia o lo que sea,
es que no te enteras. Es que no te enteras. Entonces, los unit testing, bueno, ya te digo, yo creo que están bien para ciertas cosas, pero para UI se me hace difícil muchas veces eh, verles una utilidad. Verles una utilidad. Más que nada por eso, porque estamos lidiando con CSS, ¿sabes? Entonces, o con HTML, no es JavaScript. Entonces, ¿cómo pruebas el HTML y el CSS con Unity? Es que no puedes. No estamos generando nada más un JSON que va a ser servido hacia el frontend, sino Claro. estamos haciendo lo necesario desde el lado del frontend para generar esos bundles que van a ser interpretados por esos motores de de representación en un navegador, que son súper complejos, y lo que uno escribió de un lado de acá no necesariamente va a ser generado de la manera que uno espera del otro lado. Un Sí, sí, mínimo sí. cambio en cualquiera de esos ficheros puede alterar la manera en la que el usuario final vaya a percibir, o en este caso los motores, los robots que uno ponga Claro, ahí, claro. vayan a percibir de la manera en la que se representó eso posteriormente. Sí, sí. Muchas veces APIs que funcionan estupendamente en Chrome, las pruebas en Firefox y tienen una pequeña diferencia. No me acuerdo ahora, por ejemplo, pero creo que la del mouse move o algo así funciona ligeramente diferente, o había alguna de estas que funcionaba ligeramente diferente, y si estabas haciendo cosas de drag and drop, bueno, pues te podía fallar, etcétera. Bueno, ya te digo. Y ahí importa muchísimo lo de probar para diferentes, no solamente para diferentes navegadores, sino diferentes plataformas También, donde los navegadores puedan ser ejecutados, entendiendo cuál es la segmentación de los usuarios en nuestra aplicación, o en claro, caso de que claro. uno quiera disparar para todos lados, hacer la prueba de la manera más holística posible. Por Claro, suerte, claro. como le comentaba a Jorge Cano en el episodio anterior, hoy en día los navegadores han alcanzado ese estado de hermandad donde por buenas o por malas están utilizando la mayor parte de ellos el proyecto de Chromium, y ya no tenemos toda esa dualidad y los problemas de comunicación con los estándares que están publicados en la W3C que ocurría anteriormente en la época de Internet Bueno, Explorer, con toda esa cantidad de problemas que existían previamente. sí, sí, a ver, ha mejorado muchísimo la cosa. Sí que es verdad que seguimos teniendo navegadores paria, como ahora le ha tocado Safari, que es el nuevo navegador paria, es el nuevo que no está ahí en la onda. Porque, bueno, porque ahora no sé si te has enterado, por ejemplo, tenemos el problema de Safari con las PWAs, que se las han cargado todas. Y bueno, con eso estamos. Entonces, sí que es verdad que se ha mejorado muchísimo. No es para nada cuando estábamos trabajando con Explorer 6, Firefox, Safari, Opera, etcétera. Yo creo que estamos en un punto muy bueno en lo que es la consistencia de código a través de varios navegadores, y yo creo que va a ir un poco a mejor. Yo creo que estoy un poco con lo que tú dices, ¿no? Que parece como que la industria está llegando a un punto de cohesión, ¿no? Y de decir, bueno, vale, vamos a hacer un poco lo que es mejor para el usuario, vamos a dejar de reinventar la rueda, y ahí, aquí está Chromium, es gratuito, hazte tu navegador, lo ha hecho Microsoft, lo ha hecho Brave, que creo que Brave también es basado en Chromium. Bueno, Arc también, que es el que uso. Arc, sí, hay varios. Pues bueno, por favor, utilizad esto que ya viene siendo el estándar, y todo el mundo es bienvenido ahí a colaborar y ya está. Pero por favor, ya basta de navegadores con cada uno con su propia historia. Bastante hemos sufrido los desarrolladores, y yo creo que al final los usuarios también. Hay muchas oportunidades a la hora de tener diferencias entre los motores de desarrollo, pero a la vez las empresas también, sí, porque de esas diferencias ocurren breakthroughs nuevos, innovaciones que no necesariamente tenían la presión una empresa en específica de hacer. Cuando se trata de todo Chromium, eh,
esa es la controversia, ¿no? Como que vamos a estar de nuevo yendo sobre una época en la que todo el mundo habla el mismo lenguaje, pero al final ese lenguaje está ya de cierta forma explícitamente declarado en la especificación de la W3C de cómo es que Exacto. un navegador debería correr el código que ya está revisado por una cantidad innumerable de personas que corresponden a esas instituciones: Apple, Microsoft, Google, Mozilla, Opera, Sí, y sí, sí. continúa nombrando para allá The Browser Company, la que está detrás de este navegador, Arc, y También. así sucesivamente. Es decir, es un balance de poderes ahí entre tener que destinar mucho menos costo de desarrollo para reinventar la rueda, como habías dicho, o ir todos hacia una misma solución que también puede generar algún tipo de problemas a largo plazo. Claro, sí. A ver, el problema de que todo el mundo es el Chromium y de que Google está un poco detrás de Chromium es que si Google un día dice, pues ahora en Chromium vamos a meter esta API porque nos interesa. Y la W3C dice, ya, pero esto todavía no es oficial. Y dice, ya, pero yo lo voy a meter. Y entonces Ahí van a ahí empezar los forks, tienes el posiblemente. problema de que Google como empresa privada está metiendo presión sobre un organismo abierto y ese es uno de los problemas que puede haber. Pero bueno, no sé. Eh, Al menos en la última igual, década igual, ha igual habido debería ser la paz en W3C ese... la que esté detrás de Chromium, no lo sé, pero bueno, es un tema complicado. Da para otro Exacto, podcast. exacto. Ya veremos cómo se desarrolla ese capítulo de la historia de la web, donde Sí, la sí. guerra de los navegadores se ha pacificado bastante y estamos viviendo un periodo con cositas pequeñas como la que mencionaste de los PWAs en Safari, pero salvo eso estamos viviendo una época donde tenemos una buena estabilidad en Sí, sí, todo ese sí. No, no ecosistema. nos podemos quejar. Yo creo que estamos en el mejor momento de la historia de los navegadores en cuanto a estabilidad. Al menos para desarrolladores, ¿eh? Ya no sé para el usuario final si es mejor o peor, pero para los desarrolladores no hay duda, vamos. Me imagino que sí, que los usuarios estén disfrutando de toda esta manera nueva de hacer el Sí, dinamismo y de tener tiempos que perceptiblemente son bastante rápidos para ellos, comparado con el año 2000, con el 2010 sí, incluso. sí, sí, No sí, importa, de sí, todas sí. maneras, cuánto haya mejorado la capacidad de cómputo de los pequeños dispositivos, incluso de las laptops, siempre vamos a tener una pestaña o un tab que se cuelgue Sí, sí, sí. porque esté corriendo un JavaScript que se fue completamente de la Catalina o sencillamente no tenga la capacidad suficiente como para poder responder a un montón de pestañas que estén abiertas en ese momento. Sí, sí, sí. Pero sí, coincido contigo en eso. Y aterrizando en el mundo de Angular nuevamente, ya que habías mencionado AngularJS, Protractor, ¿qué es lo que sucedió con Protractor y cuál es el estado actual de Karma y Jasmine después de una serie de movidas que han ocurrido en versiones recientes en el framework, y cómo es que Cypress y otras soluciones de pruebas se integran a esta nueva realidad en el ecosistema de Angular? Bueno, a ver, yo creo que lo que ocurrió con Protractor es que, bueno, a ver, el equipo de Angular lo deprecó. Básicamente, yo creo que lo deprecaron en favor de pues nuevas cosas que estaban saliendo, como era Cypress. Luego también salió Playwright, que luego también podemos hablar de eso si quieres. Y yo creo que fue una buena decisión porque bueno, Protractor estaba basado en una solución bastante antigua que se llama Selenium, que, bueno, era lo que había. Realmente es que no había alternativa. Pues, podías usar Protractor y Selenium o podías usar Selenium a secas, pero al final tenías que usar Selenium. Eh, yo he utilizado Selenium por separado, he utilizado Protractor por separado. Lo que tenemos ahora a día de hoy con Cypress, vamos, es que es otro mundo. Es otro mundo, con Cypress o con Playwright. Y todo esto viene Ujú. porque, si no me equivoco, en Chromium metieron unas APIs que eran las APIs de manejo de navegador que te permitían hacer cosas que antes no se podían hacer. Entonces eso hizo que herramientas como Cypress y Playwright se pudieran desarrollar.
Eh, y el tema de Karma y Jasmine sí que recuerdo que algo había pasado, ¿no? Que había habido como algo de rollo de batallas internas, podría haber sido. Y Yo diría más que la posibilidad de tratar Angular como, sin, en función de las dependencias que estemos incorporando cuando creamos un proyecto desde cero, porque además del Angular Core, Angular CLI, de todas esas dependencias que son de first party, ¿sí? sí, De primera mano, teníamos que estar forzados a incorporar Protractor, Karma, Jasmine, sí, correcto. RxJS, Sí, ese ahora ya no es necesario, eso es opinionated verdad. nature, esa naturaleza Sí. de tener una fuerte opinión, de incorporar estas herramientas sí o sí, en las últimas versiones ha sido mucho más suavizada y han Mm. dejado ir hacia el desarrollador la capacidad de poder integrar la herramienta de testing o en este caso la herramienta de manejo de flujo de datos reactivos para la selección propia del equipo de desarrollo que esté trabajando en Angular y no lo que el Sí, sí, equipo sí. de Angular esté dictando que ellos tienen que incorporar como dependencia sí, de third parties, de terceros. Sí. Eh, sí que es verdad que al principio ellos como que te incorporaban Protractor, que venía con Selenium y toda la Vue, y también te metían Carmen Jasmine. Ahora ya te permiten elegir el sistema de testing. Ahora puedes testear con Jest, por ejemplo, que antes Ujú. no era posible. Bueno, yo creo que al final Angular debería centrarse más en ser un framework y esas opciones de testing está bien que tengan ellos desarrolladas cosas, pero si se las dan a la comunidad, yo creo que hay bastante comunidad ahora. Igual cuando Angular salió no había nada y sí que era necesario que ellos ofreciesen una solución eh, por defecto, ¿no? Eh, pero pasado ya un tiempo y ahora que Angular ha alcanzado una madurez ya suficiente, pues sí que es verdad que ya no es necesario que Angular te esté ofreciendo eh, pues un software de testing o un framework de testing opinionated, como tú dices, ¿no? Un poco en plan, oye, pues nosotros te recomendamos que testes Angular con esto. Bueno, yo creo que ya no es necesario, creo que hacen bien en que esto sea así. Y, y un poco más, es que ya te digo, Sí, en vez de Angular tener que estar debería ser, dictando, bueno, ahora Cypress, Playwright son los que están en la moda, vamos a incorporarlos como una solución que tienen sí o sí que usar los desarrolladores, esa no es la ruta a seguir, no, dejar no, que sean y los desarrolladores los que decidan que adoptar. sí, ellos tienen que ofrecer la posibilidad de decirte, oye, mira, Angular que sepas que se entiende con Cypress y con Playwright y si quieres desarrollar tu Cypress o Playwright, que sepas que tienes estas APIs mm, para integrarte con Angular. Eso me parece perfecto, pero no creo que ellos tengan que coger y decir, oye, mira, cuando tú haces un engine new y creas una nueva aplicación, te va a instalar Cypress. Porque no lo veo eso necesario. Yo creo, estoy con lo que dices tú un poco, que mejor que la gente escoja lo que quiera. Yo llevo usando Cypress un montón de tiempo y estoy hecho a Cypress. Eh, pero, por ejemplo, he oído cosas buenísimas de Playwright. Eh, Creo que la gente está usando más Playwright. Pues oye, igual en el día de mañana, si cojo un proyecto desde cero, pues pruebo Playwright, porque si ¿Y la gente por lo qué está no? Esa es utilizando la más, manera de igual es que mantenerse hay uno alguna ventaja. relevante. Ujú. Y de hecho quería saltar brevemente hacia esa herramienta de Microsoft, que como su nombre indica, nos permite ser dramaturgos de esa obra que Hmm. va a ser ejecutada por robots que interactúan con los navegadores web utilizando las APIs que estabas mencionando, siguiendo nuestro guión. Ese guión que nosotros creemos ahí con diferentes etapas, con diferentes actos y después va a ser ejecutado automáticamente. Resulta ser que hace un par de semanas
Yo creo que te lo había comentado cuando te mandé el script, el guión Ujú. del episodio que estamos haciendo hoy. Llegó Playwright a superar a Cypress por primera vez en la popularidad, en el número de descargas a través del repositorio de NPM, de Node, Ujú. y que es un buen indicador de saber cuán utilizado está siendo una dependencia o un paquete en específico. Y voy a poner en las notas del episodio un enlace hacia npmtrends.com, donde está la comparativa de ambas gráficas, la correspondiente a Cypress y a la de Playwright. Y por otra parte, hay una poderosa herramienta que está siendo gradualmente adoptada por Netflix, se llama SafeTest, que combina lo que es, como mismo ocurría, por ejemplo, con Selenium y ocurre con estas nuevas tecnologías, tienen un WebDriver, pero a la vez tienen la capacidad de ejecutar a nivel unitario algunas pruebas que no son posibles realizar utilizando Cypress o empleando Playwright nada más. Este Safe Test es una aproximación un poco más holística y tiene este apoyo de uso por parte de Netflix. ¿Y cómo es que tú te Ujú. aproximas, Raúl, a la pregunta típica de cualquier persona que esté entrando en el equipo o a lo mejor una pregunta para una entrevista de un rol de frontend donde estén pidiéndote qué framework de prueba seleccionar? Específicamente al tener este tipo de tendencias de popularidad y tendencias de adopción como evidencia. ¿Cómo es que logras saber qué ofrecer al equipo, qué incorporar o cómo transicionar de un framework que ya estén usando hacia otro un poco más moderno en función de estas tendencias? Bueno, también pues eh, yo creo que depende de varias cosas. Primero, depende de si es un proyecto que ya está. Si es un proyecto de cero, bueno, si es un proyecto de cero, yo creo que ahí tienes manga ancha para probar cosas nuevas. Sobre todo probar cosas nuevas que tienen tendencias ascendentes en la comunidad, ¿no? Porque Ujú. sí que es verdad que muchas veces pecamos de caer en lo sexy, en lo nuevo, ¿no? Y, y a veces es un error. Pero sí que es verdad que cuando la comunidad te está tirando para un lado, es posible que haya alguna razón. Y como mínimo, está bien darle una oportunidad y probarlo. No te digo Exacto. que tú cojas y hagas toda tu aplicación basada en Playwright mañana, pero yo si empezase una aplicación nueva mañana desde cero, a Playwright le daría una probada. Es lo mismo que Muy ocurre probable. con React, con Vue.js, con Svelte. Yo no lo uso en aplicaciones que estoy poniendo en producción. Yo uso Angular para eso, pero hay un montón de lecciones aprendidas que uno puede sacar Claro. de la lectura, al menos de la lectura básica de la documentación oficial de esos frameworks, o participar Sí. en conversaciones donde solamente hayan desarrolladores de esas tecnologías y uno dice, bueno, sí, hay algo fundacional por detrás de lo que ellos están mencionando, que obviamente el equipo, si no hay una guerra entre los frameworks de JavaScript, entre esos equipos de desarrollo a nivel central, se comunican con bastante frecuencia y por eso es que vemos que como mismo todos ellos adoptaron de AngularJS la manera de hacer data Claro. binding y todo eso inicialmente, Angular continúa bebiendo del resultado de todo eso. Lo mismo ocurre con estos sistemas de pruebas de principio a fin y de pruebas holísticas en el caso de Safe Test. Todos ellos van iterando en función de lo aprendido y nosotros también tenemos que ser parte de ese Sí, sí. ciclo. Sí, sí, totalmente. A mí me hace gracia cuando la gente dice, es que este framework se ha copiado de este otro framework. ¿Cómo que te has copiado? ¿Cómo que se ha copiado de tal framework? O sea, aquí todo el mundo se copia de todo el mundo. ¿Vale? Entonces, para empezar, todo esto es el código open source. Entonces, tú cuando vas y ves código open source, lo mejor que puedes hacer es aprender de él y coger lo que te gusta y adaptarlo a lo tuyo. Entonces, a mí me hace gracia cuando la gente dice es que se están convirtiendo en no sé qué o están copiando no sé cuál. Bueno, están aprendiendo. Es que es tal cual. O sea, la comunidad aprende unos de otros y yo creo que eso es lo bueno de la comunidad de open source. Que luego también creo que la gente no se hace una idea de lo valioso y de lo curioso que es la comunidad open source. O sea, tú vete a cualquier otro trabajo
¿vale? Te digo, un panadero. ¿Tú te imaginas un panadero yendo a la panadería de otro a ver cómo hace ese tío el pan? No. Y como eso, te puedes mirar cualquier otro empleo del mundo. Lo que hacemos nosotros en la comunidad de desarrollo es único. Es único. Nadie está copiándose, o sea, nadie está aprendiendo de la manera que aprendemos nosotros, que es basándonos en ver cómo trabajan los demás. Y es una cosa que a mí me parece súper bonita y que yo creo que la gente no la valora como se tiene que valorar. Y de Entonces, una a manera partir de súper ahí, acelerada, porque no ocurre, por ejemplo, en el mundo de la ciencia. Vamos a poner el caso de principios del siglo XX. Albert Einstein, cuando él menciona en una de las frases, bueno, tiene demasiadas populares, ¿no? Pero en una de las sí, citas él dice que solamente pudo alcanzar a ver lo que vio porque se asomó por encima de hombros de gigantes, exacto, mencionando los científicos que publicaron todos sus papers en el finales del exactamente. siglo XIX, mediados del XIX, acerca de lo que después derivó en la consecuencia del efecto fotoeléctrico y de todos los trabajos de él con la relatividad general y la relatividad especial. No hay otra manera en la que Totalmente. estemos ahora mismo hablando nosotros ni Es operando que sobre es el lo que se ha ejemplo creado por perfecto. toda una comunidad. Es el ejemplo perfecto lo que dices. O sea, es que yo creo que la gente tiene que valorar mucho lo que se hace con el trabajo del open source y entender que aquí nadie se copia de nadie, sino que todos aprenden. Y, y ya Exacto. está. Y Raúl, tengo posiblemente una penúltima pregunta. Tengo una serie que estoy tratando de seleccionar de ¿Vale? manera significativa cuál es la que no necesariamente una persona que esté escuchando esta conversación pueda encontrar a través de una documentación oficial en Playwright o en Ujú. Cypress. ¿Cuál es uno de esos errores de los más comunes que has visto en el testing de aplicaciones en el framework de Angular? ¿Y tienes alguna buena práctica que recomiendas para escribir tests que sean tanto eficientes como escalables con algunas de estas herramientas modernas, específicamente para ti en el caso de Cypress, que es donde tienes más experiencia? Bueno, nosotros usamos NX y una de las ventajas de utilizar NX es que nos permite hacer esto que te comentaba antes de testear por módulos. De hecho, esto lo podemos hacer porque usamos NX específicamente, porque con el sistema, con el Angular CLI, a secas no puedes hacerlo. Exacto, tuve la Eh, sospecha esa, dije, pero bueno, después le tendré que hacerle esa pregunta más adelante, porque a la hora de hacer ese cherry picking del componente en cuestión, obviamente tiene que ser empleando ese otro por ahora. Sí, lo hacemos Esa- con NX y nosotros lo que hacemos es que tenemos una aplicación de Cypress por módulo. Y esa aplicación de Cypress se ejecuta basándose en, en el, en el en los eh, en la detección de cambios que hace NX basándose en el código. Entonces NX entiende en qué módulo de Angular se han hecho esos cambios y puede ejecutar un comando. Entonces nosotros el comando que ejecutamos es una aplicación de Cypress. Entonces la aplicación de Cypress se ejecuta, lanza unos tests y eso nos permite ahorrar, ya te digo, o sea, estamos ahorrando muchos dólares en tiempo de Circle. Pues nosotros usamos Circle y ya sabes que cada minuto de Circle se paga. Entonces, tú imagínate, si antes estábamos haciendo builds de Circle de 50 minutos y ahora hacemos de builds de Circle de entre 3 y 15 minutos, pues Eso es imagínate. un ahorro significativo. ¿Y cómo es que integra Cypress sí, en el proceso de desarrollo de principio a fin, desde el momento en el que estás definiendo qué es lo que ustedes van a construir a nivel sí, de código que después va a Ujú. tener que ser testeado y todo el proceso ese hasta que ocurre el momento de despliegue, e incluso el momento ya después donde estás monitoreando que ninguna de esas pruebas van a fallar y van a causar alguna regresión en función de nuevos despliegues que vayan acumulándose ahí en el entorno final durante el CI/CD.
Eh, ¿cómo hacemos el qué? ¿Quieres decir? Perdona. Sí, ¿cómo es que integra Cypress dentro de todo ese proceso de desarrollo? De principio sí, de la creación, de la concepción, de Vale. cuál va a ser la funcionalidad que van ustedes a desarrollar basado en requerimientos específicos de, no sé, de usuarios o de stakeholders hasta el momento de despliegue de la Ujú. aplicación. Vale. Nosotros recibimos primero un diseño, ¿vale? Para que te hagas una idea de cómo trabajamos. Nosotros recibimos el Ujú. diseño con lo que vienen a ser los behavioral patterns, ¿vale? Es decir, esta feature, cuando el usuario hace esto, tiene que ocurrir esto, cuando el usuario hace esto otro, ocurre esto, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros marcado exactamente esa nueva feature, cómo va a funcionar a nivel de comportamientos, tanto del usuario como de la propia aplicación, ¿vale? Entonces, de ahí nosotros desarrollamos, digamos que toda la UI, programamos, nos integramos con el backend y de ahí escribimos los tests. Y como te decía antes, nosotros escribimos los tests que consideramos. Luego, ¿qué ocurre? Tú deployas eso en producción, funciona perfectamente y de repente un usuario encuentra un bug. O en QA, antes de llegar a producción, se encuentra un bug. Entonces nosotros arreglamos ese bug y si lo consideramos, porque puede ser un bug de CSS, no un bug de comportamiento de la aplicación en Exacto. plan, ¿vale? Si lo consideramos, ahí añadimos un test. Entonces ya te digo que los test de integración son costosos de mantener, son costosos de desarrollar y son costosos de dinero porque requieren tiempo de circle. Entonces, hay que escribir, yo creo que los justos. Pero escribiendo pocos tests de Circle, hay de integración de este tipo, con Cypress o Playwright, lo que quieras, yo creo que testeas muy eficientemente. Muy eficientemente. El tema es no ejecutar test de más. Yo me he dado cuenta un poco de que al final es un poco esto. No hay que ejecutar, hay que intentar ejecutar los menos test posibles para que sean lo más rápido posibles y prueben las partes exactamente que tú necesitas probar. Y las partes más críticas de la aplicación, sin las cuales el usuario no pudiera lograr alcanzar el objetivo que necesita como parte de esa manera en la que interoperan con el producto final. Correcto, exacto. Eso lo tenemos todo cubiertísimo, porque es, por ejemplo, todo lo que son compras dentro de la aplicación. No es que sea una aplicación de carrito de la compra lo que hacemos nosotros, es una aplicación de inversión con unos formularios muy complejos, etcétera. Pero nosotros lo que es el proceso de compra o de inversión en un fondo, eso lo tenemos testeado muy bien, porque es la parte más crítica. Luego hay partes que no son tan importantes, no le dedicas tanto tiempo. Con que se muestre, visualice, edites y se guarde, ya tienes. Igual no necesitas hilar tan fino como te decía antes, etcétera. Bueno, yo creo que hay que encontrar un poco el balance y siempre pensando un poco eso. Primero lo más importante, luego lo que tiene menos test desarrollados para que haya algo de cobertura y luego Ujú. los bugs, O sea, ¿vale? entonces es Y una muy buena luego metodología a tener en cuenta. bugs puntuales de decir, ostras, mira, este bug ya hemos tenido 3 veces, nos ha salido algo como esto, vamos a meter aquí un test, que esto no vuelva a ocurrir, por favor, porque ya nos ha salido una vez, nos ha vuelto a salir otra, como nos salga otra, el cliente ya nos mata. Y con razón. Exacto, y el monitoreo es súper importante porque no necesariamente tiene que ser el usuario o el QA el que notifique de la existencia de bugs. Si nosotros, de la misma manera que estamos creando tests para partes críticas de una aplicación, creamos alertas o una especie de login de reportes que nos permita capturar cómo es que la aplicación va reaccionando, a lo mejor con pruebas negativas o algo por el estilo, Ujú. cómo va reaccionando ante la interacción de esos usuarios y reportando automáticamente y después
emitiendo alertas si se cumplen una serie de condiciones que nosotros anticipamos que sean fallas, posiblemente críticas en la aplicación. Nosotros recibimos esa alerta primero de que el usuario se dé cuenta en caso de que sea un error, un bug silencioso que no impacte directamente la habilidad de completar la acción. Claro, sí, eso sería, mundo ideal. Mundo Exacto. ideal. Pero ¿Sabes? bueno, no hay otra manera en caso de las aplicaciones realmente críticas, Sí, aplicaciones sí, de sí. sector, de Sí, áreas que tengan que ver con pago o con algo de que si no ocurre, el negocio va a ser afectado de una claro. manera significativa. Exacto, sí, sí, sí. Sí, 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 Exacto. totalmente. Pero bueno, Sí, complicado, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. exacto. Y por suerte tenemos herramientas como New Relic y un sinfín de sistemas que permiten hacer todo este tipo de procesamiento, de captura de esos reportes y emitir alertas correspondientes. Pero bueno, regresando a la parte como tal de testing, ¿cómo es que ves el futuro del mundo del testing en general? No solamente las pruebas unitarias, pruebas de end-to-end, Mm, integración, esto de lo que habíamos mencionado acerca de la regresión visual, regresión auditiva, regresión áptica, en caso de que uno quiera ver si sí, la aplicación no está respondiendo de manera, con la superficie sí, sí, que sí, nosotros sí. tocamos de la misma manera consistente a la esperada desde el punto de vista de diseño. En general, el testing con el frontend y particularmente con los frameworks de JavaScript, ¿sí? Y Con Angular. ¿Cómo es que ves el futuro de todo esto en yo, 5 años, digamos? mira, yo lo que estoy empezando a echar en falta es, Ujú. ¿tú conoces el monkey testing? Lo que le llaman el monkey testing, ¿no? Esto era una técnica que utilizaban hace años, que era poner un robot, de hecho se hacía con Selenium, que iba clicando de manera aleatoria por la web. Hacía cosas de manera aleatoria hasta que rompía la aplicación y entonces te enviaba una alerta, ¿vale? Yo estoy esperando realmente que hagan algo así, pero con una EA, con una inteligencia artificial, de un usuario probando una web. O sea, estoy deseando que venga un Cypress, un Playwright y con inteligencia artificial te deje testear una web del palo. Oye, mira, este usuario, este usuario de esta aplicación va a ser un usuario eh, en plan, por niveles, novato, intermedio, experto, eh, que va a tener este tipo, va a ser de este tipo de usuario y me va a probar así la aplicación. Y, Eso oye, está y buenísimo. tener ahí eso funcionando, Ujú. intentándote sacar bugs todos los días, eso es una Que tú le maravilla. definas cuáles son las personas, es decir, el concepto en inglés de persona que, Exactamente, la persona. que va a definir de la manera en la que ese tipo de usuario va a interactuar con la aplicación y después poner aquello a andar y generar incluso hasta, sí, basado con otras métricas, por ejemplo, los mapas de calor, Claro, claro, que exactamente, sí, sí. dictaminan Es que cómo es puedes que un hacer. usuario real interactúa con la página, que la AI se nutra también de eso para tratar de actuar lo más posible similar a un ser humano. Me encanta esa idea y Sí, ojalá sí. que la Puede, podamos o tener ahí sea, pronto. es todo un mundo que yo creo que ya estarán pensando en ello seguro, porque a mí me parece, si estás en el tema del end-to-end y tienes una empresa que trabaja haciendo un framework de end-to-end y de integración tipo Cypress, Playwright, etcétera, Apply Ujú. Tools, toda esta gente tiene que estar pensando en eso y tienen que estar No lo trabajando en dudo. eso. No me lo creo que no lo están haciendo. Y yo creo que va a ser una cosa espectacular, espectacular. Incluso con la Eh, captura de esos bichitos, de esos bugs, va a llevarlo hacia otro nivel, porque ni siquiera tenemos que esperar a que se emita una alerta basado en un guión que correcto. uno tuvo que anticipar, que escribir. Uno tenemos ahí a la AI haciendo toda una serie de posible cantidad de combinaciones en una Claro, cantidad de detectar tiempo. un error en producción antes de que lo detecte el usuario. Es Exactamente. con la misma versión que está utilizando el usuario. Es que es una maravilla eso de pensar. Poder, ¿sabes? Anticiparte a los errores que puede sacar el usuario. Es que vamos, no me veo cómo la gente no pueda ser que no esté trabajando en eso. Estoy convencido de que lo veremos en no demasiado tiempo. Sí.
A mí me parece lo mismo. Así que gracias por haber dejado esa pista futurista de cómo es muy posible que se envuelva todo el tema del testing como una ayuda adicional que nosotros podemos tener a partir de Machine Learning y de todos estos mecanismos generativos de inteligencia artificial. Y bueno, antes ya de finalizar el episodio, ¿hay algo más que no hayamos mencionado acá durante la conversación sobre lo que quisieras comentar? No, no mucho más. Me podéis encontrar en Twitter como @lcash. Tengo de tanto en tanto, tenemos un podcast que se llama NGX Talks, donde hablamos de Angular. Hacemos normalmente uno al mes, pero siempre con los periodos vacacionales siempre saltamos algún mes, o sea, no falla. O sea, haremos unos 10 episodios al año, más o menos. De hecho, ayer hicimos episodio. Estuvimos hablando, de hecho, con BCAL sobre Angular Signal, Signal Models, el Signal Queries y los Signal Inputs. Bueno, todo lo nuevo que han ido sacando en la 17.2 de Angular. Y hicimos un sneak peek de la 17.3 también, con Signal Outputs. Bueno, cositas interesantes. Y poco más. Si la gente quiere preguntarme cosas relacionadas con Cypress, que sepáis que yo uso Cypress, pero tampoco me considero un experto de Cypress. Entonces, encantado de ayudar a quien lo necesite. Enviadme un mensaje directo por Twitter, que creo que los tengo abiertos. Y ya está, nada más. Nos vemos por las redes. Vale, muchísimas gracias por estar acá y me ha encantado ir sobre toda esa cantidad de elementos que has podido traer por acá y aportar en la manera en la que nosotros visionamos, incluso cómo va a ser los próximos tiempos con relación al testing y cómo ser más efectivo a la hora de aproximarse a eso desde el lado del frontend. Bueno, yo encantado. Como siempre digo, es mi opinión, pero no tiene por qué ser la buena. A mí no sé lo que me está funcionando a mí. No sé si es lo que le funciona a los otros. Pero de las opiniones nos nutrimos siempre, así que siempre es súper bienvenido. Aprender unos de otros. Así mismo. Bueno, Raúl, chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.